Dios expulsó a Satanás del cielo debido a su pecado y rebelión. Jesús mismo testificó haberlo visto caer como un relámpago desde los cielos. Pero surge una pregunta intrigante. ¿Por qué Dios simplemente no destruyó a Satanás de una vez por todas? ¿Por qué sigue existiendo? Hoy en nuestro estudio bíblico, descubriremos la verdad detrás de por qué Dios no puede ni eliminará a Satanás ni a sus ángeles caídos. Satanás es una figura ampliamente reconocida en la Biblia. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que su nombre significa adversario o enemigo. También puede interpretarse como caído, pero no en un sentido pasado y concluido, sino como un estado continuo. No es el que cayó, sino el que sigue cayendo. Esto sugiere que Satanás está en una decadencia constante, volviéndose cada vez más oscuro y perverso. El libro de Apocalipsis nos dice que fue arrojado a un abismo sin fondo, lo que implica que su caída nunca termina. Y este es precisamente el efecto del orgullo, una espiral descendente sin retorno. Si el orgullo no se controla, puede destruir a una persona poco a poco. Proverbios 16:18 advierte: el orgullo precede a la destrucción. Es importante notar que la destrucción no siempre significa muerte. El Salmo 3:4 declara que Dios redime la vida de la destrucción, lo que nos revela que alguien puede estar en ruinas espirituales y emocionales, aún estando vivo. El orgullo puede desmoronar relaciones, sabotear oportunidades y erosionar bendiciones que Dios ha puesto en el camino. Pero, ¿cómo evitar esta caída? La respuesta está en la humildad. Satanás, también conocido por algunos como Lucifer, ha sido el gran tentador de la humanidad durante milenios. No siempre fue así. En sus inicios, fue un ángel creado para la gloria y la alabanza de Dios. Pero su ambición lo llevó a desear más. No quería solo servir y adorar a Dios, quería ser servido y adorado. Buscaba estar a la altura o incluso por encima del Todopoderoso. Su deseo lo llevó a organizar una rebelión celestial. Reunió un ejército de ángeles y se volvió contra su Creador. Estos seguidores pasaron a ser conocidos como los ángeles caídos. Lo que siguió fue una batalla de proporciones épicas. De un lado, el arcángel Miguel y su ejército celestial. Del otro, Satanás, representado como un dragón imponente, liderando a miles de demonios. Pero el dominio de Dios no podía ser derrocado. La guerra terminó con Satanás y sus huestes derrotados y expulsados del cielo. Apocalipsis 12:7-8 lo describe así. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esto revela que Satanás y sus ángeles una vez tuvieron una posición y un lugar en el reino. Pero su rebelión los llevó a perderlo todo. Este texto tiene más fluidez, impacto y un tono narrativo más envolvente. Déjame saber si quieres algún otro ajuste. Satanás y sus ángeles caídos tenían un lugar en los reinos celestiales, pero lo perdieron por su rebelión. Sin embargo, como cristiano, has recibido un lugar en el cielo a través de Cristo. Efesios 2:6 nos recuerda esta verdad. Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aún así, surge una gran interrogante. ¿Por qué Dios simplemente no destruyó a Satanás y a sus ángeles en el momento de su rebelión? ¿Por qué permitió que escaparan a la tierra, trayendo consigo muerte, caos y destrucción? Esa es precisamente la pregunta que exploraremos en el video de hoy. Quédate con nosotros para descubrir la respuesta. La razón principal es que Satanás y sus ángeles fueron creados por Dios como seres espirituales, y como Dios mismo es espíritu, ellos tampoco pueden ser destruidos en el sentido físico. Juan 4:24 nos dice claramente: Dios es espíritu, y por lo tanto los seres espirituales como Lucifer y sus seguidores no están sujetos a la muerte como los humanos. Pero el hecho de que Satanás aún esté con vida implica algo importante. Dios tiene un propósito específico para él. Dios es un ser soberano que no deja nada al azar.
Cada criatura que ha formado tiene un propósito, y aunque algunas elijan rebelarse contra su voluntad, Dios sigue teniendo el poder de tomar las malas decisiones, las circunstancias difíciles y las consecuencias del pecado, y usarlas para su gloria. Para comprender mejor quién es Satanás y cómo Dios lo está utilizando en la actualidad, debemos analizar su origen y caída. El libro de Isaías, en el capítulo 14, nos brinda una visión profunda de su rebelión. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Decías en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Me sentaré en el monte de la congregación, en los extremos del norte. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero serás arrojado al Seol, al abismo más profundo. Isaías 14, 12, 15. Aquí, el profeta Isaías nos muestra la arrogancia de Satanás y cómo su orgullo lo llevó a la ruina. Su ambición no era servir a Dios, sino usurpar su trono. Su deseo de exaltarse por encima de los cielos fue precisamente lo que lo llevó a la humillación más profunda. Otro pasaje clave sobre su caída lo encontramos en Ezequiel 28, donde Dios mismo habla sobre la perfección con la que fue creado Lucifer antes de su corrupción. Así dice el Señor Dios: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Ezequiel 28, 12. Este pasaje revela que Lucifer no siempre fue el enemigo de Dios. En su origen fue una criatura gloriosa, dotada de gran sabiduría y belleza. Sin embargo, su orgullo lo consumió y lo llevó a su trágico destino. El nombre Lucifer significa literalmente portador de luz, lo que nos recuerda que alguna vez fue una entidad resplandeciente en el reino de Dios. Pero la luz que poseía se apagó cuando se corrompió con la ambición desmedida. La caída de Satanás es una advertencia para la humanidad. El orgullo y la autosuficiencia pueden ser nuestra ruina si no aprendemos a rendirnos ante la voluntad de Dios. Estuviste en Edén, el jardín de Dios. Te cubrían toda clase de piedras preciosas, el sardio, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la esmeralda y el carbunclo. Tus engastes y encajes eran de oro. Todo fue preparado para ti en el día de tu creación. Eras un querubín ungido para proteger. Yo mismo te establecí. Caminabas en el monte santo de Dios. Te desplazabas entre las piedras de fuego. Eras perfecto en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios. Te arrojé de entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te eché por tierra y te expuse ante los reyes para que te miraran con desprecio. Ezequiel 28, 13 y 17. En este pasaje, el profeta Ezequiel describe la gloria y perfección con la que Satanás fue creado. Era un ser sublime, rodeado de belleza, sabiduría y poder. Pero algo ocurrió. La maldad fue hallada en su interior. Su corazón se llenó de arrogancia y corrupción, y por ello, Dios lo expulsó de su presencia. Este es el segundo gran relato bíblico sobre la caída de Satanás. No solo perdió su posición en el cielo, sino que descendió hasta el punto más bajo, convirtiéndose no solo en Satanás el caído, sino en Satanás el tentador. Su orgullo y rebelión fueron tan grandes que no solo se alejó de Dios, sino que llevó consigo a otros ángeles a la ruina. Desde entonces, su misión ha sido la misma: arrastrar a la humanidad al mismo destino que Él eligió. ¿Quién es realmente Dios? Para entender por qué Dios actúa de cierta manera, debemos conocer su naturaleza. Sus atributos sagrados determinan su forma de obrar, y dado que Dios nunca cambia, podemos confiar plenamente en que siempre actuará conforme a su esencia. Las acciones de Dios no son arbitrarias,
sino una manifestación directa de quién es Él. En otras palabras, todo lo que Dios hace fluye de su naturaleza divina. Dios es todopoderoso. Lo primero que debemos recordar es que Dios es omnipotente. Su autoridad no puede ser desafiada, pues todo el poder del universo está bajo su dominio. Si lo reflexionamos con lógica, ningún ser creado puede superar a su creador. Si Dios realmente creó todas las cosas, como afirma la Biblia, es evidente que ningún ser podría jamás elevarse por encima de él, en poder o autoridad. Uno de los malentendidos más comunes sobre Satanás es considerarlo el enemigo supremo de Dios, como si ambos estuvieran en una lucha constante por el control del universo. Algunos incluso creen que la expulsión de Satanás fue un enfrentamiento ajustado, como si Dios apenas lograra defender el cielo. Nada podría estar más lejos de la verdad. Dios no tiene rival. Nadie se acerca a su poder, ni siquiera Satanás. Desde la perspectiva divina, la batalla en el cielo no fue realmente una batalla. No hubo ni la más mínima posibilidad de que Satanás pudiera vencer al Creador del cielo y la tierra. Este evento está registrado en Apocalipsis 12:7-9. Entonces, hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La escritura es clara. Satanás fue derrotado y arrojado fuera del cielo. No porque Dios estuviera en peligro, sino porque la santidad y el orden divino no podían tolerar su rebelión. El versículo 10 continúa con una declaración gloriosa. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Hay algo profundamente revelador en este pasaje. Dios, en su soberanía, permitió que Satanás viviera en lugar de destruirlo de inmediato. Este acto de paciencia y misericordia nos muestra un atributo sorprendente de Dios: su amor por sus criaturas, incluso cuando éstas no lo aman de vuelta. Dios es omnisciente. Otro aspecto fundamental de la naturaleza de Dios es su omnisciencia. No hay detalle en el universo que le sea desconocido. Cada pensamiento, cada elección, cada intención es completamente visible ante sus ojos. Mientras que los humanos solo pueden ver una fracción de la realidad, Dios lo ve todo con una perspectiva infinita y absoluta. Él comprende cada historia, desde todos los ángulos, y sabe exactamente por qué ocurren las cosas. La Biblia no nos da muchos detalles sobre las razones exactas que llevaron a Satanás a rebelarse. Solo sabemos que el orgullo y los celos lo consumieron hasta el punto de desafiar a su propio Creador. Sin embargo, la omnisciencia de Dios significa que Él conocía cada pensamiento y cada motivación en el corazón de Satanás y sus ángeles caídos. Dios no solo vio su rebelión, sino que también entendió completamente sus intenciones más profundas. Y aun conociéndolo todo, Dios permitió que la historia se desarrollara, porque su justicia es perfecta y su plan es inquebrantable. Dios entendía completamente por qué Satanás hizo lo que hizo, y esto nos revela otro aspecto asombroso de su naturaleza: su compasión. Un padre amoroso no castiga a su hijo sin antes comprender las razones detrás de su comportamiento. Un buen padre da oportunidades para corregir errores, guiando a su hijo de vuelta al camino correcto. Una de las razones por las que Dios no destruyó a Satanás ni a sus seguidores es porque, en su sabiduría infinita, comprendía perfectamente la raíz de su rebelión. Para nosotros, la desobediencia de Satanás puede parecer una locura sin sentido. Pero Dios, con su conocimiento absoluto, vio el motivo detrás de su caída
y, en su misericordia, permitió que continuara existiendo. Esto nos lleva a una verdad fundamental. Dios entiende lo que nosotros no podemos comprender. Aunque el propósito de permitir que Satanás y sus ángeles permanezcan nos parezca un misterio, para Dios todo tiene sentido dentro de su plan divino. El libre albedrío. Un regalo. Divino el libre albedrío. Es uno de los dones más poderosos que Dios ha concedido a su creación. En lugar de forzar a todos los seres a adorarlo, Dios otorga a cada criatura la libertad de elegir si desea seguirlo o no. Este regalo no solo fue dado a la humanidad, sino también a los ángeles. Y donde hay libre albedrío, siempre existirá la posibilidad de que algunos elijan rebelarse. Pero ¿por qué Dios permitió esto? Porque el libre albedrío es un ingrediente esencial del amor genuino. El amor verdadero no puede ser forzado. No se puede obligar a nadie a amar a otro, ni construir una relación real sin la posibilidad de elegir. Dios, que desea que su creación lo ame sinceramente, nos da la libertad de decidir, aun sabiendo que algunos optarán por rechazarlo. La prueba de la justicia de Dios aquí surge un dilema. Si Dios destruyera a todos aquellos que hacen mal uso del don que Él mismo les dio, ¿realmente les habría dado una elección? El libre albedrío perdería su significado si una de las opciones llevara automáticamente a la aniquilación. La justicia de Dios requiere que la rebelión y la redención existan al mismo tiempo. Por eso, Dios honró la decisión de Satanás. No lo destruyó, pero tampoco permitió que su traición quedara impune. Satanás fue expulsado del cielo, pero su existencia fue preservada. Un propósito. Más grande, existe otra teoría sobre por qué Dios permitió que Satanás y sus demonios vivieran después de su rebelión. Si observamos los relatos del Nuevo Testamento sobre la vida de Jesús, podemos notar que Satanás desempeñó un papel dentro del plan divino. Desde la tentación en el desierto hasta su influencia en la traición de Judas, Satanás apareció en momentos clave de la historia de la salvación, no porque Dios lo necesitara, sino porque incluso el enemigo más grande puede ser utilizado para cumplir un propósito mayor. El mal existe, pero no está fuera del control de Dios. Cada decisión, cada acto de rebelión, cada intento de Satanás por desviar a la humanidad ha sido previsto por Dios, quien en última instancia usa todo para su gloria y para el cumplimiento de su voluntad. En el camino de Jesús hacia la cruz, surge una posibilidad fascinante. ¿Pudo Dios haber usado incluso a Satanás, a pesar de su rebelión, para cumplir su misión suprema de librar al mundo del pecado? La primera aparición de Satanás en el Nuevo Testamento ocurre en el desierto, cuando intenta tentar a Jesús. 3 veces el enemigo se acerca con distintas estrategias, buscando debilitarlo y hacer que caiga, pero Jesús resiste firmemente, respondiendo con la palabra de Dios en cada ataque. Este momento es crucial en la historia de Jesús, porque demuestra que Él es digno de ser el sacrificio perfecto por el pecado del mundo. ¿Por qué es esto importante? Porque solo un ser completamente inocente puede ocupar el lugar de un culpable. En el sistema de redención, el pecado no puede ser simplemente ignorado, debe ser pagado con una vida pura. De la misma manera que un inocente puede tomar el lugar de un criminal en prisión, Jesús tomó el lugar de la humanidad pecadora en la cruz. Su tentación y victoria sobre el pecado probaron que Él era digno de cargar con la culpa del mundo. Tal vez por eso Dios permitió que Satanás siguiera existiendo, para que pudiera poner a prueba a Jesús y demostrar su capacidad de cumplir con la misión divina. El papel de Satanás en la traición de Jesús. La segunda gran intervención de Satanás en la vida de Jesús fue a través de Judas Iscariote, el discípulo que lo entregó a las autoridades. ¿Alguna vez te has preguntado, cómo podría Jesús morir por los pecados del mundo si nadie lo entregaba para ser crucificado? El papel de Satanás en la historia de la salvación no fue accidental. La Biblia nos dice que Satanás entró en el corazón de Judas e implantó en él la duda y la traición. En Lucas 22:3 leemos:
Entonces, Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. Si Judas no hubiese traicionado a Jesús, ¿cómo habría llegado a la cruz? Tal vez Dios permitió que Satanás siguiera con vida para que pudiera desempeñar su parte en este plan divino, haciendo que Judas lo entregara, y con ello, abriera el camino a la redención de la humanidad. ¿Por qué Dios no mató a Satanás? Satanás fue un ángel en el cielo que se rebeló contra la autoridad de Dios. No solo se apartó de su Creador, sino que logró convencer a un gran número de ángeles de unirse a su revuelta. Libraron una batalla en el cielo, pero no pudieron prevalecer, y en lugar de ser destruidos fueron arrojados del cielo como exiliados. ¿Por qué Dios no los eliminó por completo? Tal vez porque Satanás aún tenía un papel que desempeñar en la historia de la redención. Tal vez Dios lo utilizó como una herramienta dentro de su plan supremo. Pero hay una posibilidad aún más profunda. ¿Y si Dios, en su amor infinito, todavía deseaba que Satanás se arrepintiera? El amor de Dios es tan grande que incluso al peor de sus enemigos, le concedió tiempo y oportunidad. Sabemos que el amor no puede existir sin elección, y el deseo de Dios es que toda su creación lo ame por voluntad propia. Por eso, Dios concede el libre albedrío, incluso a los ángeles. Y con el libre albedrío viene la posibilidad del rechazo. Si Dios destruyera a cada ser que no lo elige, el libre albedrío no tendría sentido. Pero Dios no es un dictador, sino un Padre amoroso. Él permite que Satanás y sus demonios continúen existiendo, no porque los necesite, sino porque Dios es amor, y el amor es infinitamente paciente. La pregunta sobre por qué Dios no elimina definitivamente a Satanás es profunda y compleja, llena de matices que nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, el propósito del mal y el significado de la libertad. El plan perfecto de Dios, en su omnisciencia y omnipotencia, tiene un plan perfecto para todo lo que existe. Si Satanás sigue presente en el mundo, es porque, de alguna manera, su existencia forma parte de ese plan divino. Aunque para nuestra mente limitada pueda parecer difícil de comprender, podemos confiar en que hay un propósito mayor y beneficioso detrás de cada decisión de Dios. La prueba de la fe y el crecimiento espiritual, la presencia de Satanás y la tentación, no son solo manifestaciones del mal, también son oportunidades de crecimiento espiritual y moral. Cada vez que un creyente enfrenta y supera una tentación, desarrolla fortaleza, perseverancia y una fe más firme. Los desafíos no solo nos prueban, sino que nos refinan, ayudándonos a madurar espiritualmente y a acercarnos más a Dios. El valor del libre albedrío, otro punto clave, es que la rebelión de Satanás nos recuerda la importancia del libre albedrío. Dios no creó seres programados para obedecerlo ciegamente. Él valora la autenticidad y la libertad sobre la obediencia forzada. El amor y la bondad verdaderos solo tienen valor cuando se eligen libremente. Dios permite que cada persona tome su propia decisión, incluso si eso significa rechazarlo. Oración final. Señor Todopoderoso, tú eres el creador de todo lo que existe, el Alfa y la Omega, cuyos caminos son perfectos y cuyo propósito es más alto de lo que podemos comprender. Confiamos en tu sabiduría y en tu bondad, aun cuando enfrentamos las sombras del mal en este mundo. Danos la fuerza para resistir las tentaciones que Satanás pone en nuestro camino, y la sabiduría para ver cada prueba como una oportunidad para crecer en fe y carácter. Ayúdanos a usar nuestro libre albedrío para elegir el bien, seguirte con todo nuestro corazón y vivir alineados con tu voluntad cada día. Que en cada desafío podamos demostrar nuestro amor y fidelidad a ti, recordando que tú tienes el control y que todo, incluso las dificultades, contribuye a tu plan divino. Gracias por tu paciencia infinita y tu misericordia inagotable. Que podamos buscar tu rostro y tu verdad en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Déjanos tu opinión en los comentarios sobre este tema. Recuerda siempre respetar la perspectiva de los demás.
Si este contenido fue valioso para ti, apóyanos suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos, dale un like y comenta tu reflexión. Cada interacción ayuda a que este mensaje alcance a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga.